Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Vamos a ver en este video asuntos referidos a la narrativa visual que me encanta. Vamos a ver en este video la definición, los componentes, los soportes y las funciones. Y todo lo vamos a hacer como a mí me gusta, con muy buenos ejemplos, entre los cuales vamos a contar al final con un ejemplo de un libro álbum muy hermosamente ilustrado. Te puse acá un dibujo de ese libro álbum. Bueno, quédate hasta el final que vamos a ver todo esto. Y bueno, ojalá lo disfrutes tanto como yo. Vamos directo al contenido. Bueno, este es el video número 1 sobre narrativa visual. Como te digo, esos son los temas de los que vamos a hablar. Quiero agradecer, por supuesto, a Garo UU4799, que siempre me está escribiendo arigato sensei en distintos videos. Esas dos palabritas tan hermosas me dan mucho ánimo para seguir, como todo lo que me escriben, ¿no es cierto? Comentarios largos, muy profundos, otros comentarios sobre de dónde me están escribiendo, todo eso me da ánimo para continuar en el canal, así que se los agradezco. Bueno, vamos con narrativa. Piensen que cuando nosotros hablamos de la narrativa visual, siempre estamos pensando en teorías que vienen de otros lugares, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Quiero decir eso porque la narrativa es un género propio de la literatura oral y escrita, ¿sí? En prosa, por supuesto. Narrar significa contar o relatar acontecimientos, incluyendo un narrador y uno o más personajes. Eso es muy simple y lo hemos hecho toda la vida, ¿sí? Esta narración puede ser de ficción o no, o puede tener un poquito de ficción y un poquito de realidad, lo que fuera. Pero digamos, históricamente hemos narrado, ¿sí? Y existen en la literatura, y vos los debes conocer, los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos, los relatos, las fábulas. Cada uno de esos subgéneros tiene sus características. Bueno, eso como paraguas general para comprender qué es la narrativa visual. Partimos de la narrativa de la literatura, ¿sí? Que consiste entonces en contar una historia o un relato. Ahora te voy a proponer leer un pequeño texto de Roland Barthes. De este autor tenemos en el canal un video donde yo te explico la retórica de la imagen muy detenidamente con un artículo que él escribió. Entonces, no te olvides de ver ese video, que es muy importante para entender lo visual, por supuesto, y vamos a leer la columna en donde tenemos un pequeño texto donde él habla de la narración, ¿sí? ¿Por qué lo leo directamente? Porque realmente es imposible quitar una palabra porque está tan perfecto el texto y es tan importante que lo vamos a incluir tal cual con la cita correspondiente. ¿Y qué nos dice Barthes acá? Innumerables son los relatos existentes. El relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas circunstancias. Quiere decir que cuando nosotros relatamos una historia, solemos usar combinaciones de recursos, ¿sí? Que soportan esa historia. Eso como primera medida lo tenés todo escrito ahí en violeta para recordar. Después sigue diciendo, está presente el relato, ¿no? En el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima y el cuadro pintado, ¿sí? El vitral, el cine, las tiras cómicas, las noticias policiales, la conversación, el relato está por todos lados. Nosotros como humanos siempre hemos contado historias, nos gusta hacerlo y tenemos muchas razones para hacerlo, ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá tenemos esta primera parte de este texto de Barthes que me parecía súper importante compartirte, ¿no? Y yo buscando este asunto de los relatos encontré este antiguo libro de fábulas morales y literarias y también encontré una fábula como para que, bueno, le agreguemos a este video algo divertido, que se llama La mujer y la gallina, ¿no? La dueña de una granja cree que si le da más comida a su gallina, pondrá más huevos, pero la gallina engorda tanto que no puede ponerlos. Bueno, esa es una fábula, ¿sí? Un micro relato que me cuenta una historia que yo la podría ilustrar perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, el relato ha tenido distintas funciones a lo largo de la historia y vamos a seguir entonces con lo que nos dice Barthes. Sigue diciendo, además,
en estas formas casi infinitas del relato, el relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato comienza con la historia misma de la humanidad. No hay ni ha habido jamás, en parte alguna, un pueblo sin relatos. Todas las clases, todos los grupos humanos tienen sus relatos. Me encanta. Esta frase es redondita e inmejorable. Eso para que te quede bien claro y un súper ejemplo acá arriba de una belleza, que es el libro de los muertos, que está en el Museo Británico de Londres y es del año 1500 antes de Cristo, Egipto, ¿no? Por supuesto. Fíjate si no hay un relato acá. Está clarísimo que se está contando una historia, que se están relatando detalles, con texto escrito, ¿no? Y con, por supuesto, imágenes. Entonces, siempre hemos relatado. Bueno, la narrativa visual específicamente es un proceso, ¿no?, que solemos practicar que se desarrolla con distintos elementos, ¿no? Elementos visuales básicos, desde todos los que conocemos, punto, línea, plano, textura, trama, etcétera, tipografías, imágenes precisas, distintas técnicas, distinta estructura, distintos recursos compositivos, ¿no? Y las narraciones visuales pueden incluir imágenes individuales, ¿no?, series de imágenes, secuencias de imágenes creadas con la intención de contar una historia siempre, ¿no? Y acá busqué un ejemplo que tal vez no conozcas y si no, disfrútalo conmigo, que es de Asterix el Galo. Es una serie de historietas cómicas francesa, ¿no es cierto?, creada por Goscinny y el dibujante era Albert Uderzo. Fíjate, esta es una de las tapas de esta historieta que a mí me encantaba. Y bueno, se tradujo a 111 idiomas, por lo tanto, incluye también entre los idiomas el latín y el griego antiguo. Imagínate la fuerza que tuvo esta historieta, que es la más popular de las historietas francesas del mundo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, fíjate acá la narrativa visual. Acá la narrativa visual incluye un montón de elementos en una sola imagen, así que también se puede narrar con una sola imagen, incluyendo índices de lo que pasa o de lo que pasó en esa escena en una sola imagen. Así que bueno, este es un ejemplo. Y bueno, y hay 4 elementos que tiene un relato, ¿sí? Un acontecimiento o un hecho, que ya sabemos que puede ser ficticio o no, un personaje al menos, ¿no?, o varios personajes, un espacio y un tiempo determinado en el cual esto sucede, ¿sí? Bueno, vemos en esta etapa que el personaje principal, que es Asterix, está allí en el medio de lo que llamamos los Juegos Olímpicos, ¿no?, de la antigüedad, que, bueno, fueron organizados, ustedes saben, en Grecia en el siglo VIII antes de Cristo. Pero la historia en general de Asterix se desarrolla 50 años antes de Jesucristo en un espacio que es una aldea ficticia que se llama Galia. Entonces acá tenemos un espacio determinado, ¿no? La Galia, bueno, está ocupada por los romanos, pero no en su totalidad. Hay un lugarcito, ¿sí?, que no está ocupado y eso es gracias a que los aldeanos se resisten, ¿no? Y entre esos aldeanos están nuestros protagonistas. ¿Se resisten por qué? ¿Y cómo se resisten? Se resisten porque han tomado una poción mágica muy particular. Y no te cuento más, ponete a leerlo a Asterix, búscalo que lo vas a encontrar. Y bueno, gracias a esta poción ellos tienen una fuerza extraordinaria y evitan las invasiones del ejército romano. Bueno, esto dicho así es el hecho, el acontecimiento, ¿sí?, el espacio-tiempo del que estamos hablando. Para poder relatar algo necesitamos estos elementos de una manera u otra y acá están presentes, era un ejemplo para que vos te des cuenta de cómo se construye un relato en literatura y también visual. Bueno, hay distintos tipos de narrativas visuales con distintos propósitos, ¿no? Siempre acordate que la intención es contar una historia. Y yo acá tengo una doble página de un manga que se llama Spy Family, que lo tenemos en el canal en un video porque me pareció interesante y yo lo estaba leyendo en ese momento. Fíjate cómo en esta doble página se cuenta una historia, ¿no? Porque te está diciendo, disimula que la paz es transitoria. Entonces, los protagonistas que están sentados en la mesa ocultan un conjunto de cosas, fíjate, ¿no? Esta mujer está ocultando varios asesinatos, este hombre tiene una serie de herramientas muy extrañas y particulares, bueno,
esta ocultación sucede porque esconden bajo la mesa elementos, ¿no? Pero nosotros que estamos del otro lado podemos ver esos elementos e interpretar qué está pasando. Todo esto es un relato, evidentemente, llama mucho la atención. Entonces, las narrativas visuales son realmente infinitas y hay distintos formatos, distintos ejemplos, distintos soportes, ¿no? Como decíamos antes con Bartés, los cómics, el manga, los libros álbumes, los libros ilustrados clásicos, el fotoperiodismo, la fotografía artística, los anuncios publicitarios, las campañas publicitarias, todo lo que hacemos en redes sociales, las stories de las redes sociales. Y después están los relatos mixtos, que combinan distintos soportes y son realmente interesantes y lo solemos hacer de distintos modos, ¿sí? Según lo que utilicemos y el objetivo que tengamos, ¿no? Y bueno, por supuesto que los relatos están también en el dibujo, en la pintura, en la ilustración, en la fotografía, atraviesan todas las disciplinas. En el cine se puede hacer un relato con collage y en el arte escénico también hay relatos. Así que bueno, evidentemente el relato nos atraviesa y es súper interesante y ese interés no cambia, realmente no cambia. Cuando a vos te están contando una historia y no te cuentan el final, te morís de intriga. Bueno, esa necesidad de cerrar un relato también nos caracteriza. Bueno, la narrativa, entonces, implica la presencia de un narrador, de una narradora, de alguien que nos está contando esta historia y que lleva adelante la historia y nos brinda detalles sobre ella, ¿no? Veamos este ejemplo. Acá está una tirita muy pequeña de Mafalda, de nuestro querido maestro Quino, del cual tenemos videos en el canal para que veas, porque Quino no es solamente Mafalda, eso es solamente una parte de su producción. Pero veamos qué le dice en este relato Mafalda a Libertad. Y le dice, ¿y tu papá, Libertad, a quién piensa votar en las próximas elecciones? Cállate, anda con una cara pobre. Ah, ¿todavía no se decidió por ningún candidato? Sí, se decidió y anda con una cara pobre. Entonces, bueno, acá tenés un micro relato, un relato pequeño, ¿no? Pero que posiblemente esté expresando lo que el propio Quino pensaba o sentía, ¿sí? Que fue quien lo dibujó y quien lo pensó. Así que bueno, quien habla y como quien habla dentro del relato tiene que ver con una teoría que se llama la teoría de la enunciación, que no vamos a desarrollar hoy acá, pero que es muy importante. Entonces, la narrativa implica que alguien esté narrando o contando, aunque vos no veas a esa persona, ¿sí? Aunque ni siquiera lo firme, ¿sí? Al relato, hay alguien que lo está contando y por supuesto tiene una perspectiva de las cosas, tiene un interés, tiene un objetivo, ¿sí? Al contar la historia. Bueno, acá hay 8 funciones que te van a servir para que saques foto a esta pantallita de la narrativa visual. La primera, anunciar o presentar algo, ¿sí? Yo voy a presentar algo, lo presento con una story, lo presento con una historia, ¿sí? Explicar o mostrar algo que de otra manera se pasaría por alto. Yo te puedo contar una historia para que vos comprendas alguna cosa con una función educativa, ¿sí? Resaltar un aspecto de la historia, por ejemplo. Vos buscás que algo se destaque por encima de lo demás por una extraña razón que vos tendrás. Influir en una elección, en una creencia, en una determinación, en una decisión. Yo quiero que la gente haga tal cosa, puedo hacerlo relatándole alguna cuestión. Explorar una idea o un lugar a través del relato, ¿sí? Establecer, definir o construir un recuerdo. Si yo quiero que la gente recuerde ciertas cosas, me conviene construir un relato, ¿sí? Que comience, que tenga un nudo en el medio y que termine de una manera. Eso lo va a hacer más recordable al tema, ¿no? Transmitir mitos, acontecimientos ficcionales o reales que se vayan transmitiendo a lo largo de la historia, construir poder y credibilidad, por supuesto. Nadie que esté construyendo relatos deja de conocer que lo que busca es construir poder en algún punto, para bien o para mal, para lo que sea, el relato es un elemento muy importante para la construcción del poder. Bueno, y acá vamos a ver este ejemplito que te anuncié en el inicio, que es un libro, este álbum muy hermoso, que tiene un objetivo claro como narrativa, ¿no? Me parece importante que lo sepas. El libro se llama Adiós Chupete y es de una serie
que se llama Poder de Niño Grande. Acá tenés la tapa, yo lo fotografié para que lo podamos ver. Y acá es importante que sepas que las narraciones visuales están en todas partes, ¿sí? Que no solamente reflejan nuestras experiencias cotidianas, nuestros pensamientos o nuestros valores, sino que también los moldean, ¿sí? Nosotros pensamos de determinada manera, usualmente, porque tenemos construido un relato sobre eso de tal forma, ¿sí? Estos relatos pueden, como te digo, presentar información, exigir y buscar nuestra atención y construir nuestras realidades. Y dicho esto, te cuento que este relato que vamos a ver lo que busca es moldear el comportamiento de los niños más pequeños para que vayan dejando el chupete, ¿sí? Y lo que también busca es acompañar a los padres con este pequeño libro para que los niños dejen el chupete cuando corresponde que lo hagan, ¿sí? Para su salud. Entonces, bueno, acá te voy contando, vamos abriendo el libro y te cuento, ¿no? Acá se habla en tercera persona, en un pequeño texto que habla de la vida de cada niño, está llena de hitos. Algunos suceden fácilmente, otros necesitan un poco de apoyo adicional. Y la artista, ¿sí? Ha estado presente, basándose en sus propias experiencias y en las de otros padres, y ha creado una maravillosa serie de libros, ideal para que los niños que están al borde del cambio importante y para sus cuidadores que estén alentados, que estas sean herramientas de acompañamiento. Bueno, esto habla una tercera persona y está hablando de la ilustradora y autora de este libro, ¿sí? Entonces, estos son libros que están pensados como narrativa para acompañar a los padres a que los niños dejen los chupetes. Entonces acá empieza. Cuando era bebé lloraba mucho. ¿Y quién está hablando, pensás vos? ¿Está hablando un adulto que recuerda porque está hablando en pasado? Fíjate cómo componen visualmente, qué hermoso, cómo se destaca el tema tipográfico, la síntesis del dibujo, la línea realmente muy, muy sensible del dibujo y esta pequeña superposición que se nota en la línea con distintos campos. Sigamos. Lloraba cuando estaba cansado, enojado, al despertarme, salvo cuando tenía mi chupete. Amaba mi chupete. ¿Todavía tengo un chupete? Se sigue preguntando el personaje. Y fíjense cómo hay un personaje en el interior del libro, otro que está narrando y otro que le está ofreciendo el chupete. Entonces, es importante que cuando vas a construir una narración, sepas qué personajes vas a incluir y cómo, y sobre eso vamos a hablar en un próximo video. Bueno, en primera persona. No, los niños grandes no necesitan chupete. Así que ahora en más, este niño ha crecido, esta niña dice, no, los grandes ya no necesitan chupete, ¿no? Fíjense cómo va cambiando la situación. Bueno, ahora en primera persona y en tercera persona, los niños grandes piden abrazos, ¿sí? Eso me parece muy lindo. Hay como un reemplazo, ya en vez de chupetes, abrazos, ¿sí? Le piden abrazos a sus cuidadores, a sus familiares. Bueno, cuando estoy cansada, puedo abrazar a mi amoroso. Cuando estoy triste, yo aprieto a mi amigo. Cuando estoy enojada, pido un snack. Pero, ¿qué hago con mi chupete? Porque, claro, ¿cómo reemplazo, ¿sí? Esas ansiedades o esas situaciones en donde me siento incómodo y ya no tengo el chupete? Bueno, acá te lo muestro, ¿no? Y acá habla en primera persona para que quienes comprendan esto se reflejan, se vean reflejados, se reflejen en estas situaciones. Se la doy a un bebé pequeño cuando llora, puede usar mi chupete. Y aunque sabemos que en la práctica eso en general no sucede por razones de higiene, pero el hecho de que este personajito le dé a un niño más pequeño su chupete es una manera de derivarlo y de no de tirarlo a la basura y de descartarlo porque sí, sino de acompañar a otro que está en edad de usar chupete. Todo esto está pensado en la narración. Bueno, sigue, adiós chupete, chao pequeño bebé, le dio el chupete y se va. Acá está contando el cuento cómo continúa. Y el bebé está contento porque ahí se notan los ruiditos, las onomatopeyas del uso del chupete, ¿no? Entonces es muy importante que vean cómo se ha construido el relato, que parece tan sencillo, pero que está muy inteligentemente armado. Bueno, soy una niña grande. Yo ya pude dar mi chupete, ahora soy una niña grande, ¿no?
gracias a que di el chupete, ahora soy grande. Eso tiene que ver con el relato y con el cuento. Y acá lo que hay es un cierre donde dice, donde ya está hablando directamente la autora y dice, cuando era bebé a mi hijo Max le encantaba su chupete y a mí también, lo calmaba para volver a dormir después de despertarnos en medio de la noche por quinta vez. Pero llega un momento en que eso hay que cancelarlo, ya no se puede seguir usando chupete y bueno, eso es muy importante y ahí ella cuenta que acompaña a otros padres con este libro y bueno, y este libro es uno de una serie de libros, ¿no? Que acá te explica en la contratapa, te explica que también está disponible otro libro que se llama Yo uso la pelela y eso es muy importante, que es el momento en que los niños necesitan ser independientes a la hora de hacer sus necesidades. Por lo tanto, acá no hay un solo libro, sino que hay varios. Pero fíjate cómo cierra el relato con que ya la niña es independiente, es libre, ¿no? Es una especie de superheroína porque dejó el chupete. Me parece muy interesante que veas cómo el relato se construye, tiene un objetivo, tiene una forma de ser narrado según el público y bueno, elegí esto porque me parece muy interesante cómo está diseñado, ilustrado, los colores que se utilizaron que son tan básicos, elementales, esta idea de que está impreso como si fuera en una serigrafía, un poquito fuera de registro, todos estos son elementos compositivos que ayudan al relato. Bueno, si te gusta todo este contenido y entendés el sentido de este canal que trata sobre la cultura visual, querés apoyarnos, podés hacerlo junto con este grupo de miembros que ya se está uniendo, ya se ha unido y nos están apoyando con un pequeño aporte, nos están apoyando con un pequeño aporte. Bueno, bibliografía, por si querés ver un poquito de bibliografía sobre el relato, más profunda, más detallada, me parece interesante que tengas acá. Y acá te dejo, por supuesto, el cuaderno para diseñar y la casita roja, que te los voy a dejar en Amazon con el link abajo del video si quieres comprarlos y también otros lugares donde realizar tus aportes para el canal. Desde ya, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.